Buenas noches para todos. Es un gusto estar acá con todos ustedes retomando educación desde el punto de vista de lípidos. Esta es una invitación que hace el grupo de trabajo de la Sociedad Colombiana de Cardiología, encargada específicamente de la parte de lípidos. Y para mí es un placer presentar a dos grandes amigos. Ustedes van a ver que es un tema de debate, es un tema que aún no tiene, creemos, la respuesta definitiva. Y tengo el gusto de contarle pues al doctor Oscar Mauricio, presentárselos. Oscar es internista, es un experto metodológico en todo lo que tiene que ver con evaluación de riesgo cardiovascular, tiene maestría en epidemiología, un doctorado en epidemiología, ha sido coordinador de guías de práctica clínica, coordinador de la guía metodológica y para los que no lo conocen, pero lo han leído seguramente, fue el autor principal del estudio por el cual utilizamos Framingham en las guías en Colombia. Así que él nos va a contar un poco la historia de cómo llegó Framingham. Y luego de esto viene mi otro gran amigo, que es el doctor Carlos Sánchez. Muchos de ustedes ya lo conocen, que es internista, epidemiólogo, trabaja en la Fundación Santa Fe Bogotá, es profesor del Bosque de los Andes, y él va a hacer el contrapeso, porque él nos va a contar algo que salió, pues, obviamente, años después de que hicimos el trabajo en Framingham con ACCBD. Al final vamos a discutir las cosas buenas, las cosas malas de estas herramientas de cálculo de riesgo, y luego veremos qué hacer verdaderamente en Colombia. Así que cada uno tendrá 15, máximo 20 minutos. Si se alargan, yo los voy a cortar y arrancamos con Oscar. Así que, Oscar, bienvenido a la Sociedad Colombiana de Cardiología, bienvenido a este espacio y el micrófono es tuyo. Gracias, Ángel. Te agradezco si me confirmas el momento en que puedes estar viendo mi pantalla, por favor. Aún todavía no la tengo, por favor, compártela. Listo. Ya Ahora sí. la estamos viendo. Perfecto, ya puedes Ok. arrancar. Vale, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación de la sociedad a presentar este tema que me parece, siempre me ha gustado mucho y me parece muy bonito y mucho tema para donde cortar. Bueno, con respecto a la evaluación del riesgo cardiovascular en Colombia, pues sobra decir que la enfermedad cardiovascular en Colombia es muy importante. Es la principal, la primera y la tercera causa más frecuentes de mortalidad en Colombia en el año 2019, según la OPS, son la enfermedad isquémica del corazón y el accidente cerebrovascular. Pero también vale la pena recordar que la carga de enfermedad en Colombia también es una carga que compartimos con los diferentes países de América Latina y en general del mundo, pero miren cómo la carga también cambia un poquito. Miren cómo en los países del Caribe, en Haití, por ejemplo, o en las Guyanas, el riesgo de la carga de enfermedad cardiovascular es hasta 3 veces mayor que el de Colombia. Miren, aquí tenemos el dato de Colombia, y en Colombia también puede ser significativamente diferente que en Perú, donde puede ser como casi la mitad del de nosotros. Es decir, vale la pena recordar que la carga de estas enfermedades en los diferentes países de América Latina es diferente y obviamente es diferente también comparado con otras latitudes. Sobra también aclarar que lo bonito que tiene el riesgo cardiovascular es que si lo identificamos adecuadamente lo podemos tratar y que el tratamiento tiene beneficios reales. Recordemos que por cada 1 milimol por litro que bajemos el colesterol, es decir, más o menos 40 miligramos por decilitro, vamos a bajar un 20% del riesgo cardiovascular. Si bajamos 2 hasta un 40% ese riesgo, y que eso es cierto también para pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular declarada. Es decir, definitivamente vale la pena identificar el riesgo para poder tratar ese riesgo. Cuando uno está evaluando ese riesgo cardiovascular, a veces olvida que lo que está hablando realmente de base es de los modelos de predicción. Modelos de predicción que tienen características especiales cada uno de ellos. Algunas las recordamos más, por ejemplo, que lo que hacemos es tener en cuenta diferentes factores de riesgo y que asignamos un riesgo a cada uno de esos factores de riesgo. Pero también vale la pena recordar que no todos los modelos de predicción predicen el mismo desenlace, ¿sí? Y adicionalmente, y muy importante, y es la razón por la cual es muy interesante el estudio que nos va a mostrar Carlos también, es que no todos los modelos de riesgo de predicción pueden ser aplicados sin una validación previa. Y eso es importante porque en Colombia y en general en cualquier población que queramos hacerlo, cuando queremos traer otro modelo, existen diferencias étnicas, diferencias socioeconómicas, diferencias comportamentales. También puede ser que haya cambiado el sistema de salud y que tengan un sistema de salud mejor o peor en el sitio donde se quiera implementar, o incluso diferencias de tiempo en que el riesgo cardiovascular, como los desenlaces que se presentaban después dependiendo del riesgo cardiovascular hace 20 o 30 años, son totalmente diferentes a los que tenemos en este instante. Basta ver cada vez que vamos de viaje y vemos la carga de obesidad que hay en otros países, los estilos de vida, el consumo de comida chatarras, que puede ser un poquito diferente en nuestra población que en otras, para entender por qué probablemente los modelos de predicción que se desarrollan en algunas latitudes no nos van a aplicar a todos.
Para recordar algunos de estos conceptos es importante esta tablita, en la que básicamente lo que nosotros vemos es que cada modelo tiene en cuenta diferentes factores a tener en cuenta y tiene en cuenta diferentes desenlaces. Por ejemplo, miren aquí en este, lo que estamos graficando a la izquierda son los modelos, por ejemplo, de Framingham, ProCam, el ASCBD que quieren presentar, entre otros. Todos tienen en cuenta algunos factores de riesgo comunes, como por ejemplo la edad, el sexo, pero por ejemplo algunos tienen en cuenta el colesterol total, otros tienen en cuenta el colesterol LDL, otros tienen en cuenta los antecedentes cardiovasculares, otros no, otros tienen en cuenta si fuma o no, no está aquí, pero por ejemplo hay otros que tienen en cuenta muchas características del estilo de vida, dieta, ejercicio y demás. Entonces todos están usando diferentes fuentes para calcular ese riesgo. Y de pronto más interesante todavía es que no todos miran los mismos eventos. Me explico, por ejemplo, el estudio original de Framingham tenía un concepto que era de enfermedad coronaria total y miraba no solamente el riesgo de muerte o de infarto, sino también, por ejemplo, de angina inestable o de angina de pecho. A diferencia, por ejemplo, del estudio de ProCam, que hablaba de lo que nosotros llamamos riesgo cardiovascular duro, que era muerte o infarto, o del ASCVD, del American Heart, que lo que tiene en cuenta es la combinación entre infarto y muerte, o evento cerebrovascular y muerte secundaria a ese evento cerebrovascular, que probablemente sea como la mejor forma de medir o la más aceptada en este momento del tiempo. Pero miren cómo cada una mira cosas distintas y cómo a través del tiempo ha venido cambiando lo que estamos midiendo de riesgo generalmente a 10 años. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, y si todos están midiendo cosas distintas con base en cosas distintas, nosotros podemos usar cualquiera de esas calculadoras para evaluar nuestros riesgos. ¿Será que si usamos las de ACSBD o si usamos el SCORE o si usamos el Framingham modificado para Colombia, como decía Ángela ahorita, que fue lo que sugerimos en las guías de práctica clínica colombianas del 2014, o si usamos, por ejemplo, ProCam, que es un estudio alemán, todos dan lo mismo? Y la respuesta si podemos utilizarla indistintamente, es definitivamente no. Miren este estudio que publicamos en la Revista Colombiana de Cardiología en el 2017, que precisamente lo que buscábamos era comparar si los pacientes que requerirían un manejo farmacológico para el tratamiento de su dislipidemia, le hace tener un riesgo por encima de 7.5% a 10 años, serían los mismos cuando calculamos el riesgo cardiovascular con Framingham o cuando lo calculábamos con las ecuaciones de AHA, de ASCVD. Y miren que es interesante que, por ejemplo, en esta población de 800 pacientes, el 35%, ambos, según, para el 35% los pacientes requerirían el tratamiento con cualquiera de las dos eh, ecuaciones que estemos usando. El 45% no requerirían, no importa cuál de las dos usemos, pero donde está el problema fundamentalmente es aquí donde están estos cuadros rojos. Por ejemplo, hasta en un 15% de estos pacientes concluiríamos con las ecuaciones de Framingham que sí requeriría manejo, mientras que la otra guía diría que no, ¿sí? Y si esto fuera cierto, implicaría que a ese 15% le estamos dando tratamiento que probablemente no necesita, con los costos económicos que eso implica y con los potenciales eventos adversos que eso implica. Pero también podría ser cierto lo contrario. Me explico, hasta un 6% de los pacientes, según las guías de Framingham, no requerirían, pero según las guías de AHACC, sí requerirían. Y si ellas fueran las que tendrían razón, probablemente lo que estaríamos es dejando de darle tratamiento a pacientes que sí lo requerirían con su consecuente consecuencias en infartos o en eventos cerebrovasculares. Entonces, definitivamente la pregunta es, ¿podemos usar cualquiera a la larga? ¿Es lo mismo usar uno u otro? La respuesta es no. Hasta en un 20% de los pacientes esos datos discordantes podrían llevarnos a conclusiones equivocadas. Y en ese orden de ideas, entonces vale la pena entrar a mirar, bueno, y entonces, ¿cuál usamos? ¿Sí? Y cuando decidimos cuál usar, lo que tenemos que entrar a mirar es si vamos a usar algo que traemos de otras partes del mundo con todas las limitaciones que mencionamos hace un ratico de por lo que pueden no ser válidos, o si hacemos cosas que tengan validaciones hechas en Colombia. Esta revisión sistemática publicada en el 2019 es muy bonita porque nos muestra cuáles son los estudios que han evaluado los modelos pronósticos de enfermedad cardiovascular en América Latina y el Caribe. Y miren cómo hay muy poquitos, solamente hay 8 estudios para este momento del 2019, ahorita les voy a mostrar que han salido algunas cositas más, que evaluaban algo de ese riesgo cardiovascular con datos, teniendo en cuenta datos locales, datos colombianos, y que solamente 2 tienen en cuenta realmente pacientes de población colombiana. Uno que se hizo exclusivamente en pacientes colombianos, que es el estudio que les voy a mostrar que hicimos en el 2014 para validar Framingham y ProCam, y un segundo estudio, que es un estudio que evaluó entre muchos otros países pacientes colombianos y que evalúa precisamente el modelo de predicción de Interheart, bien sea con o bien sea sin la medición de colesterol en ayunas
para determinar ese riesgo cardiovascular que también se los voy a mostrar ahorita. Entonces, primero, este es el estudio que les decía Ángel, del cual salió la recomendación de las guías colombianas de ajustar de utilizar el Framingham para hacer un ajuste para el mismo. Dentro de ese estudio, lo que nosotros hacemos es fundamentalmente, fue un estudio de más o menos unos 1000 pacientes sin enfermedad cardiovascular de base, de una clínica de prevención primaria de hipertensión arterial. En lo que nosotros queríamos entrar a evaluar es mirando hacia adelante, 10 años después, si presentaban los eventos, que en este caso fueron la definición original de Framingham, que eso vale la pena tenerlo en cuenta porque no todos lo tienen tan claro, que era poder tener infarto, muerte de origen cardiovascular, o angina inestable, pero no tenía en cuenta evento cerebrovascular o muerte de origen secundario a evento cerebrovascular. Cuando nosotros queremos entrar a evaluar un protocolo, generalmente miramos dos características. Uno, la calibración, que es qué tanto lo que estamos esperando dentro de una población o el riesgo que esperamos en una población realmente es lo que observamos en esa población. Por ejemplo, en esta gráfica lo que nosotros decíamos es que estábamos esperando un riesgo entre el 0 y el 5% y lo que observamos fue un riesgo mucho menor, cercano al 3%. ¿Sí? En esta población, por ejemplo, en los que estaban entre el 5 y el 10%, esperaban que el riesgo fuera alrededor de un 9%, y lo que observamos que fue solamente el 5%. Y en efecto, todo el tiempo lo que vimos es que ese modelo de Framingham sobreestimaba el riesgo y que el riesgo real era significativamente más bajito, ¿sí? Y que esa relación entre los eventos esperados y los eventos observados fue de 1.3, ¿sí? Adicionalmente, miramos que la capacidad de discriminación, que es la otra característica que siempre evaluamos cuando vamos a validar un modelo, es cuál es la probabilidad de que si hay dos pacientes, uno que sí desarrolla el evento de interés y uno que no, el modelo le haya dado un puntaje más alto al que sí. Esa es la definición operativa de esto. Lo que le gustaría a uno es que estuviera toda esta área cubierta, es decir, si llegaran hasta acá y esta curva, esta área sería de 1, y todos estos fueron los que no pudo predecir adecuadamente esta área, y por eso el área bajo la curva fue de 0.65, una capacidad de discriminación realmente que no es muy buena. En ese mismo estudio hicimos el mismo ejercicio para la escala de Procam, que es una escala alemana que, como les recordé ahorita, evaluaba el riesgo de muerte o infarto sin tener en cuenta el riesgo de evento cerebrovascular, y realmente en la población colombiana tuvo una mucho mejor calibración, con una relación entre eventos esperados y observados que fue del 1.1%, y tuvo una mejor capacidad de discriminación con un área bajo la curva de 0.74. Cuando coordiné la guía de dislipidemia en el 2014, el panel de expertos estuvimos enfrentados a esa decisión. ¿Cuál recomendamos? No podemos recomendar alguna guía traída de afuera sin ninguna validación porque podríamos estar cometiendo errores al recomendar algo que no sabemos si funciona. La única información que teníamos era este estudio que les estoy contando, que nos mostraba que el verdadero riesgo de infarto o de muerte o de angina era un 30% mayor que lo que estábamos esperando, y por eso nuestra recomendación fue hacer un ajuste, que es esta lineecita que es multiplicar por 0.75, y que, si se dan cuenta, lo que hace es equiparar más lo que esperamos con lo que observamos. Después hicimos un ejercicio académico nuestro interno, en que al hacer esa multiplicación, si mejoraba la calibración, en efecto la calibración pasaba a estar en una relación entre eventos esperados y observados cercana al 1, y por eso se recomendó, pero reconociendo que teníamos dos limitaciones importantes. Una, que no mirábamos el riesgo de SB o de muerte por SB, y dos, que la capacidad de discriminación de la escala de Framingham era bastante mala. Incluso muchas personas opinaron, incluyéndome a mí, que de pronto hubiera sido mejor recomendar Procam para Colombia en ese momento. Pero con base en estos datos y conociendo lo que la gente estaba acostumbrada a manejar, ¿sí?, y la recalibración que podíamos hacer y ese ejercicio matemático, lo que se recomendó fue hacer en ese momento fue dejar en la evaluación de riesgo cardiovascular el cálculo de Framingham ajustado para Colombia por 0.75, pero recordando que estos grupos de pacientes, es decir, con enfermedad aterosclerótica ya conocida o con hipercolesterolemia mayor de 190, o los diabéticos, se debería considerar iniciar el tratamiento, incluso sin hacer el cálculo de Framingham para ese momento. Pero se reconocía que habían esas limitaciones. Entonces, en ese orden de ideas dijimos, no, pero valdría la pena tener otros modelos más grandes validados en Colombia que pudieran ser de utilidad. Y aquí salió esta probabilidad, es el estudio Interher. Recuerden que el estudio Interher se desarrolló en una población de casos y controles de más o menos unos 27.000 pacientes, en lo que se buscó fue desarrollar un modelo de predicción para predecir si el paciente tenía infarto o iba a tener infarto. Pero después tuvimos la ventaja, o tuvimos la probabilidad de hacer la validación de ese modelo de predicción que se desarrolló inicialmente por Interheart en una cohorte, que es la cohorte de PURE, ¿sí?, en la cual participó por Colombia
la FOSCAL en cabeza del doctor Patricio López. Y en el 2018 ellos lo que quisieron evaluar es si ese modelo podía predecir adecuadamente el riesgo, ya no solamente de infarto, sino de infarto o eventos cerebrovasculares y la muerte relacionada con los mismos. Pero recordemos también que cuando quisieron hacer ese modelo de predicción, ellos tuvieron en cuenta dos modelos. Un modelo sin colesterol, en que sí tenían en cuenta una gran cantidad de otros factores de riesgo que incluían, por ejemplo, la dieta, la probabilidad del estrés, el tipo de ejercicio que se estaba haciendo, y dentro de la dieta se tenía sal, si consumía frutas, verduras y demás, lo cual lo hacía más completo, pero lo hace muy dispendioso para hacer para las personas, ¿sí? Entonces, una de las razones por las que no ganó mucha aceptación probablemente era lo dispendioso que tenía ese detalle. Y otro detalle que vale la pena tener en cuenta es que de esa población no toda era población colombiana ni latinoamericana. Recordemos que esa validación del PURE se hizo con cerca de 100.000 pacientes, pero esos 100.000 pacientes solamente 20.000 eran de Sudamérica, y de esos 20.000 solamente una porción, un 25%, cercano al 25% eran colombianos, y que cuando uno evaluaba cuáles eran las características operativas en esa población, realmente no fue buena. Miren cómo la calibración, el slope, la relación entre los eventos esperados y no esperados, una calibración, el número 1 otra vez sería el ideal, y aquí fue solamente 0.87%, es decir, la calibración de ese modelo tampoco era bueno en la población latinoamericana, a pesar de que la discriminación sí fue mejor, con un estadístico de 0.72 mejor que el que habíamos descrito para Framingham. Ellos adicionalmente hicieron la validación no solamente de este modelo, que era el que no tenía laboratorios, sino un modelo con laboratorios, en que cual tenía en cuenta el colesterol en ayunas, y otra vez la conclusión fue la misma. La calibración de ese modelo no fue la ideal, una sobreestimación del riesgo de cerca del 10 al 11%, aunque con una buena capacidad de discriminación. Entonces, hasta ahí teníamos problemas con el Framingham, porque no predecía eventos cerebrovasculares, porque la discriminación era mala, problemas con el Interheart, validado en el estudio PURE, en el cual la calibración no fue buena y era muy dispendioso de realizar por la gran cantidad de variables que se tenía en cuenta. Y todavía sin una calibración adecuada para Colombia, porque si bien hicieron una pequeña calibración para toda Sudamérica, no reconocía la diferencia de ese riesgo cardiovascular entre los diferentes países, incluyendo los que participaron, es decir, Argentina, México, Colombia, etcétera. Entonces ahí nos quedaba la opción, bueno, ¿y qué podemos hacer? Podemos hacer otro desarrollo de una nueva modelo de predicción que tenga en cuenta solo pacientes latinoamericanos y una buena representación de Colombia, o podríamos hacer la validación de las escalas que más frecuentemente sí se usan, por ejemplo, las de la ASCVD. Yo les voy a contar que en el último año hemos tenido avances muy significativos en los dos frentes. Uno, desarrollando una nueva escala, y dos, validando la escala de la ASCVD. Les voy a contar primero el desarrollo de una nueva escala a partir de datos latinoamericanos, y Carlos les va a contar con respecto a la validación de la escala ACCBD que él realizó. Para hacer esto vale la pena recordar que se creó un consorcio de todas las cohortes latinoamericanas que han desarrollado cálculo o modelos de riesgo cardiovascular, o que podían tener datos de seguimiento de estos pacientes. Esta escala se lideró desde el Imperial College, y tiene en cuenta 32 cohortes que tienen datos sobre el desarrollo de eventos cardiovasculares a 10 años. Dentro de esa cohorte, de esos 31 cohortes, está la cohorte colombiana, específicamente la que desarrollamos nosotros desde la Universidad Javeriana con el doctor Álvaro Ruiz y con la doctora Nora Rodríguez, pero que también tiene en cuenta datos de diferentes países. Y lo que desarrollamos en esa nueva modelo de predicción lo publicamos el año pasado, exactamente hace un año, en Lancet, que es que lo que busca hacer es utilizar la misma metodología que usó Global Risk para desarrollar sus modelos de predicción, pero basado exclusivamente en datos recolectados en América Latina. Para eso lo que nosotros hicimos fue evaluar 22.000 pacientes con más de 1.200 eventos, y desarrollamos dos modelos de predicción. Un modelo de predicción que tiene en cuenta datos de laboratorio. Específicamente lo que evaluamos es colesterol, diabetes, además de las cifras tensionales y el riesgo de cigarrillo o no, y la edad. Y también desarrollamos uno que no tiene en cuenta datos de laboratorio, pero que específicamente se tiene en cuenta el índice de masa corporal, en vez de tener en cuenta el colesterol y la diabetes, es decir, índice de masa corporal, fumador, tensión arterial y edad, ¿sí? Que son datos mucho más sencillos, menos complejos que lo que les había contado en el estudio PURE con el modelo de Interheart, y les voy a mostrar cómo nos fue con esos resultados específicamente desarrollados con población latinoamericana.
Los que quieran hacer el cálculo directamente, aquí están los exponenciales. Sin embargo, traigo estas diapositivas para contarles que no hace falta tener esos exponenciales porque la página de GloboRisk permite tener una calculadora donde se hace directamente por vía web el cálculo de ese modelo de riesgo específico para Colombia, como les voy a mostrar. Y cómo nos fue arriba, les estoy mostrando la calibración que tuvo este modelo. La calibración, recuerden que lo que hacemos es comparar el modelo o la cantidad predicha con los datos realmente observados. Y miren cómo tuvo una excelente calibración y cómo tiene una calibración cercana a 1,0.99, ¿sí? En hombres y en mujeres muy cercana también, con una estadístico C del 72%. Y si ustedes tienen en cuenta el modelo que ya no tiene en cuenta laboratorios, sino solamente los datos que se pueden adquirir en la consulta, teníamos también una calibración muy buena de 1,028 y una capacidad de discriminación del 71%, que también es bastante adecuada. Adicional a eso, nosotros desarrollamos la recalibración específicamente para cada país de América Latina y van a poder bajar también del mismo estudio en las tablas suplementarias o de la página de GloboRisk estas cartas o estos resúmenes de cómo calcular el riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta que abajo el colesterol, las cifras tensionales, la edad aquí en la mitad de cada uno de los cuadritos, si son diabéticos o no, y el sexo de cada paciente, y van a poder calcular, sin tener que usar la calculadora también, el riesgo cardiovascular a 10 años con un modelo que fue desarrollado en Latinoamérica, incluyendo a nuestros pacientes latinoamericanos y con un cálculo de riesgo con unas muy buenas características de calibración y discriminación. Este es adicionalmente el modelo sencillo, el que basado en la oficina, que no tiene en cuenta el colesterol y la diabetes, pero sí el índice de masa corporal, el cigarrillo, la edad, las cifras tensionales y también pueden tener esas cartas de riesgo que son una excelente opción también para calcular el riesgo cardiovascular en Colombia y que fue desarrollada con pacientes nuestros. Por último, para hacer la abrebocas a Carlos, esta explicación de por qué no podemos o no podíamos usar previamente las guías de ASCD, las guías de la American Heart del 2013, y específicamente era resaltarles que específicamente en ese mismo documento ellos aclaraban que sobreestimaba el riesgo en hispánicos, que se recomienda hacer las valoraciones en otras poblaciones y que nos recomendaban mientras eso pasaba hacer la validación en pacientes blancos, usar la escala, el modelo desarrollado en blancos, no hispánicos, pero aclarando que debía valorarse, pero teniendo en cuenta que de esa escala, si ustedes miran, los que fueron con raza de origen blanco eran la inmensa mayoría, es decir, de 33 millones, en 18 millones eran de esas características, en cambio hispánicos era solamente 3 millones y además hispánicos que viven en unas condiciones socioeconómicas del sistema de salud distinto como es los que viven en Estados Unidos. Eso era básicamente lo que les quería contar y pues usar como abrebocas, obviamente ahorita con las preguntas creo que podremos charlar un poquito mejor de cuáles son las mejores opciones para Colombia. Gracias. ¿Me oyes, Ángel? Sí, perfecto. Ok, Óscar, muchas gracias. gracias. Eso está poniéndose bueno porque nos estamos enredando. Les informo que tenemos casi que 300 personas viendo esta discusión, así que no quito más tiempo la discusión que es lo importante. Así que, Carlos, bienvenido y adelante. Gracias, Ángel. Y para empezar, quiero decir que yo no conocía al doctor Muñoz, pero sí conocía al doctor Muñoz, y esto suena raro. No conocía su cara, nunca lo había visto, nunca había hablado con él, pero en el desarrollo de este trabajo revisamos con mi grupo extensamente la publicación que habían hecho de Framingham, la guía que salió posteriormente y revisamos en tal detalle ese trabajo que sirvió un poco como el esqueleto para el trabajo que después hicimos con la validación de la AJA, al punto que en los aspectos que ellos decían que había tenían fortalezas, las utilizamos, y en aspectos en los cuales ellos decían que hubo debilidades en el trabajo, tratamos de compensarlas un poco. Entonces fue como un trabajo que sirvió muchísimo para la elaboración de este trabajo. Entonces es para mí un gusto presentarles el trabajo de validación de la escala de la AJA
para estimar el riesgo cardiovascular en Colombia. ¿Y por qué es importante validar el estudio de la AJA? Y el doctor Muñoz ya hacía una introducción, y es porque pues ustedes saben que las guías de prevención cardiovascular se centran, y el pilar fundamental de la prevención en prevención primaria es el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, las guías de la AJA del 2019, esto salió primero en unas guías del 2013, pero en 2019 lo ratifican, que se debe utilizar la escala de la AJA en pacientes entre 40 y 75 años de edad de manera rutinaria si no tienen eventos cardiovasculares previos para estimar su riesgo cardiovascular, y los europeos también proponen, pero ellos utilizan pues el score 2 ahora recientemente desarrollado, y el score 2 OP en pacientes mayores de 70 años. Entonces es fundamental, las dos sociedades científicas más importantes del mundo en cardiología así lo recomiendan, y lo recomiendan para tomar dos decisiones grandes. La primera es usar estatinas. Ustedes saben que en pacientes de prevención secundaria no se requiere calcular el riesgo cardiovascular, y ahí se usa la estatina de alta intensidad. Similar ocurre en pacientes con LDL mayor a 190 que no requieren cálculo del riesgo cardiovascular, y pacientes diabéticos mayores pues que estén entre 40 y 75 años de edad. El cálculo podría tener una utilidad para definir si me voy con alta intensidad o moderada intensidad de estatina, pero este paciente en general va con estatina. Y el riesgo estaría reservado para pacientes que no cumplan ninguna de las tres características previas y estén entre 40 y 75 años de edad, es lo que recomienda la guía, aunque la escala permite calcular el riesgo hasta los 79 años de edad. Es una escala sencilla, ya la mayoría de ustedes la conoce, de hecho la mayoría de ustedes la estaba usando, y como dijo el doctor Muñoz, si algo hemos aprendido en este proceso es que tal vez somos muy laxos en utilizar escalas que no están validadas en nuestra población, y esto puede generar errores en la toma de decisiones. Es una escala sencilla, tiene 9 variables que toman menos de 1 minuto o 2 minutos para calcular el riesgo cardiovascular de un paciente con datos clínicos y un par de parámetros de laboratorio y nos permitirá clasificar al paciente en 4 categorías de riesgo. Si es más de 20%, estatina de alta intensidad en general. Si es menos del 5%, enfatizar estilos de vida saludable. Y los pacientes que estén entre 5 y 7,5, hay que revisar la presencia de modificadores de riesgo, y si el paciente los tiene, podría considerarse estatina de moderada intensidad. Y en los pacientes de riesgo intermedio, 7,5 a 20, estatina de moderada intensidad, y si tiene modificadores de riesgo, considerar alta intensidad, entendiéndose la presencia de modificadores de riesgo como síndrome metabólico, LPA elevada, alteraciones en el índice tobillo-brazo, condiciones inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide o infecciosas como el VIH, por ejemplo, que son modificadores del riesgo. Y también para el tratamiento de la hipertensión arterial. Ustedes recuerdan la polémica que se generó cuando la guía de la AJA reclasificó el umbral para definir hipertensos, pero ellos son muy claros, y es que en pacientes que tengan entre 130 y 139 sistólica, 80, 89 diastólica, debería calcularse el riesgo cardiovascular, y si este es alto, iniciar tratamiento farmacológico, y si este no es alto, pero aquí el punto de corte no es el mismo que el lípidos, aquí es 10%, considerar terapia no farmacológica. Entonces, es muy importante para nosotros saber, porque las guías de la AJA para uso de tratamiento hipolipemiante, para ajuste de inicio de tratamiento antihipertensivo y para la meta de presión arterial, menos de 130/80 en pacientes que tengan más de 10% de riesgo, pues la escala de la AJA tiene gran importancia y es como lo que se recomienda actualmente. Como decía el doctor Muñoz, miren esto, en pacientes blancos, no hispanos y afroamericanos no hispanos, la recomendación es 1B para calcular el riesgo con la ecuación de la AJA. Sin embargo, ellos dicen que en poblaciones que sean de otras razas, asiáticos, latinos como nosotros, ellos recomiendan utilizar coeficientes de blancos no hispanos, pero es una recomendación 2B, opinión de expertos además, porque no se sabe cómo se comporta la escala a ciencia cierta, porque esos pacientes no fueron representados apropiadamente en las 4 cohortes que compusieron el fundamento poblacional del desarrollo de esta escala. Entonces ellos son muy claros y dicen que ellos recomiendan validar la escala de la AJA en distintos escenarios clínicos, en distintas poblaciones, para saber si tiene utilidad en la práctica clínica o no. Entonces, la escala de la AJA ha sido validada en Emiratos Árabes, ha sido validada en Corea, ha sido validada en la China, ha sido validada en la India y ha sido validada en países como Kenia, por ejemplo. Entonces, en Latinoamérica, hasta la fecha de la publicación del trabajo, no existe un estudio propiamente hecho para validar la escala de riesgo de la AJA, ni siquiera para el SCORE.
Entonces, no sabemos realmente cómo utilizar estas escalas, si su rendimiento es bueno o no para la toma de decisiones. Entonces, basándose en esto, desarrollamos una pregunta de investigación y es cómo se comporta la escala de la AJA en términos de discriminación y calibración para el cálculo de riesgo cardiovascular a 10 años en una muestra de población colombiana. Incluimos pacientes pertenecientes a la Fundación Santa Fe de Bogotá, todos de una cohorte de prevención primaria, todos por supuesto que no tuvieran eventos cardiovasculares, pero lo interesante es que decidimos analizarlo en dos perfiles de riesgo distinto a partir justamente de las enseñanzas que obtuvimos del artículo del doctor Muñoz. Uno es una cohorte de un riesgo intermedio alto, pertenecientes a la Clínica de Hipertensión y Diabetes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estos pacientes pues tienen un perfil de riesgo distinto a nuestro siguiente grupo, que son unos pacientes de chequeo ejecutivo atendidos en el hospital, que básicamente representan una cohorte de bajo riesgo. Todos estos forman nuestra población a estudio, nuestra cohorte de prevención primaria, pero quisimos analizarlos por separado también para mirar si existían diferencias en el comportamiento de la escala en dos poblaciones, digamos, con un riesgo distinto, no solo desde el punto de comorbilidades, sino que los pacientes, por ejemplo, de la clínica de hipertensión y diabetes son pacientes de régimen contributivo, un estrato socioeconómico similar, digamos, al grueso de la población colombiana, población, digamos, más similar a la que se atiende en todos los hospitales, y la población de chequeo ejecutivo, que como ustedes saben, es una población con un perfil de riesgo y un perfil demográfico diferente. Entonces, con los datos de 2009 y 2010, se calculó el riesgo cardiovascular por AJA-SCVD y evaluamos 10 años después la ocurrencia de un infarto fatal, un infarto no fatal, una ACV fatal y una ACV no fatal, que son los desenlaces que predice esta escala, y miramos si habían pues ocurrido o no. Para esto revisamos las historias clínicas, hicimos entrevista telefónica, contactamos a los pacientes, cuando no teníamos el teléfono, era un fijo que ya nadie usa, utilizamos contacto por correo electrónico, y a partir de esto, contactando a los pacientes, afortunadamente la mayoría tenían seguimiento en la Fundación Santa Fe, particularmente el grupo de la Clínica de Hipertensión y Diabetes por más de 10 años, pudimos establecer la ocurrencia de eventos cardiovasculares o no. Los criterios de inclusión y de exclusión de nuestro estudio se incluyeron pacientes entre 40 y 79 años, que es donde la escala permite ser utilizada, que no tuvieran eventos cardiovasculares previos. Esto es muy importante. Decidimos excluir, y esto está basado en un artículo reciente de validación en una cohorte reciente publicado en JAMA, pacientes que tuvieran LDL mayor a 190, no vale la pena meterlos aquí y evaluar si la escala funciona o no, porque esos pacientes en la práctica clínica son de alto riesgo y punto. Y esto también se replicó en un estudio del JAC de una validación reciente en Estados Unidos, donde excluyeron este tipo de pacientes. Asimismo, pacientes que estuvieran tratados con estatina al momento del cálculo del riesgo, porque esto pues sesga la estimación. Entonces, tenía que ser pacientes naif de estatinas, con LDL menor a 190, sin historia de eventos cardiovasculares. Y excluimos pacientes que no tuvieran seguimiento a 10 años. Decidimos que solamente íbamos a incluir los pacientes que tuvieran desenlaces comprobados a 10 años, y también pacientes que tuvieran otra forma de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que no es lo que predice la guía, pero que también sesgaría en la estimación del riesgo, como una IT, angina inestable, angioplastias, revascularizaciones, etcétera. Tampoco eran pacientes candidatos. Estos pacientes, por supuesto, son de alto riesgo. La escala está compuesta por 9 ítems. Distintos autores han dicho cuál debería ser la relación participantes-ítem para el tamaño de muestra. Nosotros al menos trabajaríamos con una relación participantes-ítems de 50:1, y deseamos al menos una relación de 450 participantes al menos en el estudio para que tuviera algún tipo de validez. El desenlace primario es la ocurrencia de un primer evento cardiovascular mayor, infarto fatal, no fatal y ACV fatal, no fatal, y evaluamos la calibración y la discriminación. Retomo las palabras del doctor Muñoz para diferenciar estos dos términos que son tan importantes en la discusión. La calibración es que la escala tenga la probabilidad esperada de eventos coincida con la probabilidad observada, con lo que encontramos. Para eso utilizamos un modelo de regresión logística multivariada y clasificamos el grupo no en deciles, como se trabajan muchos estudios de estos, sino en 4 grupos de riesgo: menos de 5%, 5 a 7,5, 7,5 a 20 y más de 20, que es lo que la guía recomienda. Y a esto le evaluamos, pues le hicimos el test de Hosmer-Lemichaud, que fue el estadístico de bondad de ajuste para mirar si la escala está calibrada o no.
La discriminación es la capacidad que tiene la escala para diferenciar individuos que van a tener un evento de los que no van a tener un evento, y esto ustedes lo van a ver reflejado en los artículos con el estadístico C o el área bajo la curva ROC, y uno a esto le puede calcular sensibilidad, especificidad, valores predictivos, likelihood ratio, etc. Entonces, estos son los resultados de la clínica de hipertensión y diabetes. Inicialmente tenemos 421 pacientes, luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión y mirar cuántos teníamos con seguimiento a 10 años, 202 pacientes fueron incluidos. De la cohorte de chequeo ejecutivo de bajo riesgo, inicialmente 2.334 pacientes, luego de aplicar criterios 716, tenemos en total 918 pacientes incluidos en este estudio de prevención primaria para la validación de la escala de la AJA. Y quiero que miren un poco las características de nuestra población. Importante resaltar, nosotros contactamos a los pacientes y les preguntamos de qué raza se consideraban, a sabiendas de que la guía de la AJA dice que en los latinos en general utilicemos los coeficientes de blancos no hispanos. Pero quisimos mirar qué pasaba si utilizamos el coeficiente de afroamericano y el coeficiente de blanco no hispano. Entonces, de los pacientes que contactamos, solo 9 pacientes, el 1% se identificó como de raza afrocolombiana. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y quiero que miren la prevalencia de diabetes mellitus, 12% en la cohorte total de pacientes, y un cuarto de los pacientes estaba recibiendo tratamiento antihipertensivo. La mediana, calculamos la mediana de riesgo cardiovascular por AJA porque no tenía una distribución normal. Entonces, esta mediana de riesgo es de 3.6% y encontramos 40 eventos para un 4.4% de la población, digamos, muy cercano a lo que es la mediana de riesgo. Esto no nos dice nada sobre si la escala es buena o mala, simplemente nos dice que el perfil, nos habla un poco del perfil de riesgo de la población incluida, y aquí está pues discriminado por sexo. Esto que van a ver ustedes es la misma tabla, pero discriminado en la cohorte de intermedio alto riesgo y de bajo riesgo, para resaltar, pues, importante, miren ustedes cómo sí son dos cohortes muy distintas, y eso nos permite, digamos, entender cómo se comporta la escala en un grupo amplio de pacientes de prevención primaria, que era lo que buscábamos con el estudio. Entonces, miren que en la cohorte de clínica de hipertensión y diabetes, la mitad de los pacientes es diabético, y 77%, 3/4 partes de los pacientes recibía tratamiento antihipertensivo. En cambio, en la cohorte de bajo riesgo de chequeo ejecutivo, solo 2% era diabético y solo cerca del 10% de los pacientes recibía tratamiento antihipertensivo. En cuanto al riesgo calculado, 8.25 fue la mediana de riesgo de la cohorte de la clínica de hipertensión y diabetes, 3.1% en la cohorte de bajo riesgo. Entonces, esto nos muestra un poco las diferencias. El riesgo en la clínica de hipertensión y diabetes va hasta 18.5, el riesgo intercuartil, mientras que en chequeo ejecutivo hasta 6.5. Entonces, pues esto, digamos, sentimos que enriquecía mucho la discusión a la hora de utilizar la escala. Y esta tabla, que la van a encontrar en el material suplementario del artículo, evalúa las características de los pacientes no incluidos en el estudio, porque alguno de ustedes podría estar pensando: puede ser que los pacientes que no tuvieron seguimiento a 10 años tuvieran más tasa de eventos y por eso no tienen ese seguimiento, pero ustedes van a ver que para la mayoría de los factores de riesgo, incluso la prevalencia era menor en los pacientes que no tuvieron el seguimiento a 10 años, y el riesgo, la mediana de riesgo cardiovascular de ambas cohortes es 3.6, es exactamente el mismo y no había una diferencia. Les dije que se presentaron 40 eventos para un 4.4% de eventos entre la población. De estos eventos, la mayoría, el 65%, fueron infarto agudo del miocardio no fatal, seguido por ACV no fatal, seguido por infarto agudo del miocardio fatal. Esa es la distribución de los eventos cardiovasculares, y esta es la distribución por cohorte. 10% de la cohorte de clínica de hipertensión y diabetes presentó un evento, solo 2.7% de la clínica de la cohorte de chequeo ejecutivo, mostrando pues también que la escala, digamos, había reflejado un riesgo más alto, y en efecto los eventos presentados fueron distintos en cada una de las cohortes. Esta tabla mira la calibración. Acuérdense lo que les dije: si la probabilidad esperada coincide con lo observado, y aquí vemos para nuestra cohorte total los 918 pacientes. Miren cómo, por ejemplo, en pacientes que tienen menos de 5% de riesgo, la escala esperaba que se presentaran 7.5 eventos y se presentaron 7. En los pacientes, por ejemplo, de alto riesgo, más de 20%, la escala esperaba 8.4 y se presentaron 8. En total, la escala esperaba que se presentaran 41.7 eventos, se presentaron 40. Esto que ven en esta columna no es un valor de P, es el estadístico de Hosmer-Lemshow, que se calcula con un chi cuadrado si hay diferencias o no entre los esperados y los observados,
Y un número tan bajo como este, pues en general lo que trata de hacer es aceptar la hipótesis nula, por tanto decimos que no hay diferencia entre los eventos esperados y observados en nuestra cohorte y las relaciones de 42 a 40, 42 eventos esperados, 40 observados, para una relación de 1.05. Esto es por deciles, que lo hicimos también porque la revista nos lo pidió que lo mostráramos. Y lo importante de esta gráfica es resaltar que la mayoría de los eventos ocurren en pacientes de los deciles 9 y 10 de riesgo, lo que muestra, digamos, también que en general la escala mostraba que los de más alto riesgo presentaban eventos. La calibración, esta es una gráfica que muestra un poco lo mismo que les dije, la calibración óptima de Framingham, la calibración óptima de una escala sería que recaiga sobre la línea, y miren que los puntos de los 4 grupos de riesgo recaen exactamente sobre la línea, mostrando que en general la escala está calibrada para el cálculo del riesgo cardiovascular en una muestra nuestra. Y esta tabla muestra el comportamiento en las dos cohortes. Básicamente lo mismo, esto es clínica de hipertensión y diabetes, esperaban 22.6 eventos, ocurrieron 21. Vamos a decir que la relación es 23-21, 1.09, y en la cohorte de chequeo ejecutivo se esperaban 20.7 eventos, digamos 21, para 19 que ocurrieron con una relación 1.1. Entonces, la discriminación, que es lo que nos falta mencionar, se evalúa con el área bajo la curva ROC, y el área bajo la curva ROC del estudio en nuestra cohorte total es de 0.78, mostrando una discriminación buena. Digamos que se espera que esté al menos por encima de 0.7, 0.78 es una buena discriminación de la escala. Miremos que la discriminación era distinta en las dos cohortes, y en la cohorte de clínica de hipertensión y diabetes fue de 0.63, mientras que en la de chequeo ejecutivo es de 0.8. Ya les voy a mostrar un poco eso, cómo se relaciona con la literatura existente en el mundo. Y luego decidimos hacer análisis de sensibilidad. Hicimos 2 análisis de sensibilidad con los pacientes de raza afrocolombiana. Uno en el que los excluimos del análisis y corrimos todos los datos sin esos pacientes, y los datos no cambiaron. Y otro utilizando el coeficiente de blancos no hispanos en los pacientes de raza afrocolombiana, y el resultado del estudio tampoco cambió. Entonces las características operativas se mantuvieron sin cambios. Entonces es el primer estudio de validación de la escala de la AJA en Latinoamérica. 80% de los eventos ocurren en pacientes que la escala clasificada como de riesgo intermedio alto. Luego la escala está calibrada con una muy ligera sobreestimación del riesgo, con una relación de eventos esperados observados de 1.05, y les decía yo que nos basamos mucho en lo que habíamos aprendido del trabajo del doctor Muñoz, y es muy interesante ver cómo la investigación de uno de nuestros colegas puede ser un primer ladrillo, un primer bloque en la construcción de un siguiente proyecto de investigación. Ojalá esto que estamos haciendo ahorita con la AJA sirva para que más adelante otras personas puedan revisar lo que hicimos y desarrollar nuestras debilidades y demás. Como el doctor Muñoz mostró, en Framingham tenía un problema de sobreestimación del riesgo que particularmente era más alto en los pacientes de riesgo más alto, al punto que la relación de eventos esperados observados era de 1.31 en general, pero si uno cogía estos grupos de pacientes, ellos nos explican de manera muy clara que les preocupa un poco la sobreestimación de riesgo en estos perfiles de alto riesgo, con una relación de eventos esperados observados de 17.4. ¿Cómo se relaciona esto con la literatura? Miren que en general la escala de la AJA sobreestima el riesgo. Y yo creo, y lo hemos hablado mucho, que estas escalas buscan eso, porque buscan que el clínico tome una decisión. Si la decisión fuera una quimioterapia, pues estaría muy mal que sobreestimen el riesgo. Pero la decisión es una estatina, o la decisión es controlarle mejor la presión arterial al paciente, o tener un seguimiento un poquito más estrecho. Entonces son decisiones en general en las que la relación riesgo-beneficio son muy favorables. Luego las escalas sí pretenden un poco sobreestimar el riesgo. Las dos, este es el área bajo la curva ROC del estudio de Framingham, el área bajo la curva ROC del estudio de validación de la AJA, y miren cómo se relacionan estos dos estudios con lo publicado en la literatura. Miren que, por ejemplo, los estudios de validación de la AJA han mostrado resultados pues muy distintos en cuanto al área bajo la curva ROC, con valores que pueden ir desde 0.6 hasta 0.82, dependiendo el estudio que uno revise, pero la medida resumen que se ha utilizado en general en hombres es de 0.7 y en mujeres de 0.74, es decir, un comportamiento muy similar al que nosotros encontramos. Este es un metaanálisis que evaluaba los estudios de validación de AJA. Y
un aspecto muy importante. Yo les dije que en nuestra cohorte de riesgo intermedio alto, el área bajo la curva ROC, el estadístico C era de 0.63 y miren cómo en este estudio publicado en el JAC en el 2016, ellos encontraron lo mismo. Y es que en la población diabética, el estadístico C es un poco más bajo que el estadístico C que se encuentra en pacientes no diabéticos. En nuestro caso, el estadístico C encontrado fue de 0.78 en población no diabética en general, solo 2% de la cohorte de chequeo ejecutivo era diabética, y 0.64 fue el hallazgo en la población diabética, nosotros 0.63. Entonces, si miramos un poco cómo se comportan Framingham y AHA, en general vemos que con Framingham, y esto tiene mucho que ver con el momento en que se desarrolla Framingham. Framingham obedece un poco a un desarrollo de un modelo en una población distinta, con un grado de control de factores de riesgo distinto al que se maneja en la actualidad. Por eso justamente los norteamericanos decidieron sacar el nuevo score, porque en general en sus hallazgos les parecía que la sobreestimación con Framingham era muy importante, y miren cómo en general el estadístico C y el porcentaje de discordancia es favorable en AHA para ellos, para los norteamericanos, en comparación con Framingham, por lo cual ellos abandonaron, digamos, un poco esa recomendación y se pasaron a AHA, y esto, digamos, ocurría en general en distintos estudios que lo evaluaron. El área bajo la curva C también en distintos estudios mostró, como este de Annals of Internal Medicine, que evaluó que el área bajo la curva era un poquito mejor con AHA que con Framingham, particularmente el primer Framingham, el de eventos coronarios, y cómo esto, pues digamos, me llevó a migrar las recomendaciones hacia el uso de la escala de la AHA por practicidad y por rendimiento diagnóstico, aunque desconocíamos cómo se comportaba esto en población latina. Limitaciones: es un estudio en un solo centro, hay baja representación de raza afrocolombiana y no se puede estimar el efecto de las intervenciones sobre el riesgo. Si un paciente le formulan una estatina 2 años después del cálculo del riesgo, o si un paciente se vuelve diabético 3 años después del cálculo del riesgo, esto sesga la estimación del riesgo, pero es una limitación inherente en general a las escalas de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y la idea es calcular el riesgo hoy, tomar una decisión hoy y pues seguir al paciente. Una medida resumen de los 2 estudios que se han hecho en Colombia: validación de Framingham, validación de AHA, que es el que estamos presentando actualmente, ambos monocéntricos, un tamaño de los pacientes incluidos en el análisis primario muy similar. El seguimiento a 10 años, en nuestro caso era un criterio de inclusión, entonces era el 100%. Ambos tienen baja representación de raza afrocolombiana. Aún en la época en que se valía Framingham, todavía ellos, digamos, no era una limitante el tema del LL mayor a 190. Nosotros decidimos excluirlo por las consideraciones que ya les mencioné. Nosotros tenemos menor representación de mujeres, aunque es 1 de cada 3 pacientes, ellos, la mayoría eran mujeres, y esto es el comportamiento en general de la calibración de las 2 escalas. Si uno quisiera hacer un ajuste con los resultados que encontramos nosotros en validación de la AHA, tal vez podría multiplicar por 0.95, ese es el número que nos da. Sin embargo, la verdad es que multiplicar por 0.95 no tendría mucho sentido, y nuestra propuesta es que el cálculo del riesgo cardiovascular estimado por AHA pues se quede como se estimó por AHA en la población en la que lo utilicen en su práctica clínica. Entonces, la escala está calibrada, la discriminación es buena, una muy leve sobreestimación, tiene unas características operativas que, al menos a los datos que tenemos, podría ser un poco más favorable que el modelo de Framingham. Esto es a nivel mundial. Y la escala tiene una mejor discriminación y calibración en cohortes un poco más homogéneas en riesgo, como la cohorte de chequeo ejecutivo en comparación con la cohorte de clínica de hipertensión y diabetes, por ejemplo, y es un primer paso para poder utilizar el score de riesgo que recomiendan las guías actuales para el inicio de estatinas y para el inicio de tratamiento antihipertensivo. Por tanto, consideramos que es un primer paso valioso en este sentido, pero insistimos en que se requieren más estudios de validación con muestras más amplias, con mayor diversidad racial, y justamente es la idea de ir poniendo un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, y que se puedan hacer más trabajos que muestren justamente esto. El artículo fue publicado por el grupo Nature hace 2 semanas más o menos. Esta es la referencia para los que quieran consultarlo y leerlo, y pues es un gusto para mí poderlo compartir con todos ustedes el día de hoy. Este es el grupo de trabajo, parte del grupo de trabajo que nos acompañó en él. Faltan otras personas muy importantes que están fuera del país, pero ahí estamos con un grupo interesante, pues tratando de trabajar en estas cosas. Muchas gracias. Bueno,
Carlos y Oscar, muchísimas gracias. Verdaderamente ha sido interesante. Quiero contar que han sido muy famosos, más de 300 personas oyendo esta discusión. Quiero invitar a todos los participantes a realizar sus preguntas por la casillita de preguntas que tienen en Zoom. Los que están en Facebook pueden hacerlas escrito por el mensaje, acá me los transmiten, y los que están por Instagram igualmente. Así que, bueno, hay muchas preguntas y pues bueno, vamos a arrancar con la primera. Los felicito al doctor Osmar Pérez y les pregunta su opinión acerca del HART de las Américas. ¿Vale la pena hacer la propia colombiana? ¿Qué tan factible es? ¿Qué opinan de HART de las Américas? Si quiere primero y luego Oscar, y luego para la siguiente arrancamos diferente. Primero yo, Ángel, no le escuché bien. Sí, primero Carlos. Bueno, no, eso es otra aproximación importante. Yo creo que todo lo que se trabaje en encontrar modelos ajustados al entorno local tienen gran valor. Sin embargo, el problema, digamos, práctico que hay es que nosotros, y ustedes lo saben muy bien, los que están conectados, usamos mucho las guías europeas o americanas para la toma de decisiones clínicas. Entonces, los puntos de corte de riesgo que están propuestos en estas guías para la toma de decisiones clínicas están basadas con estas escalas AHA o SCORE según la guía que uno revise. Entonces, cuando uno va a utilizar otra escala, tendría también que desarrollar detrás de todo eso un marco de recomendaciones de umbrales de tratamiento y demás distintos y propios además. Entonces, digamos que al día de hoy, por la predilección que tenemos por usar este tipo de guías, resulta más práctico validar una guía. Sin embargo, me parece muy valioso, muy importante, y en la medida en que tengamos más datos, sabremos cuál es el punto de corte por Hartz, por ejemplo, para tomar decisiones, si es diferente o no a los puntos de corte que promueven otras guías y datos, digamos, semejantes, para poder acompañar ese score de un marco teórico y unas decisiones clínicas que lo respalden. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Oscar, ¿algún comentario? Sí, digamos que hay diferentes modelos de riesgo. Yo mencioné solamente los que tienen datos, incluyendo pacientes colombianos o validados en Colombia, pero hay diferentes escalas. Yo cuando les ponía la tablita de las escalas, ahí habían una cantidad grande más. Está la de la Organización Mundial de la Salud, está Global Risk General, además de Global Risk Latinoamericano. Es decir, hay diferentes escalas múltiples. También cuando decía ahorita Carlos que no hay estudios en Latinoamérica, hay un par de estudios de múltiples países con una representación pequeña de que también sugerían algo parecido de AHA-ACC, es decir, si hay algo más de datos en Latinoamérica. Yo traté de resumir solamente los datos de cosas que teníamos para Colombia, pero siendo justos, los únicos datos que se desarrollaron con coeficientes desarrollados en Colombia específicamente son los que les contamos ahorita en esta presentación, es decir, Global Risk Latinoamérica, y las validaciones de Framingham, que ya no sería la ideal, y la Framingham, y de ACCB de la AHA. Personalmente creo que la opción en este momento podría ser Global Risk Lat. Las otras opciones son interesantes, pero se basaron en coeficientes de otras partes del mundo, y en esas otras partes del mundo no tenemos validaciones locales, a pesar de que, por ejemplo, la de la Asociación Mundial de la Salud tiene una calculadora para Colombia, pero no tiene datos colombianos. Perfecto. Tenemos poco tiempo, así que les voy a pedir que sean muy concretos con las respuestas. El doctor Germán Camilo Giraldo dice que si deberíamos seguir calculando 10 años o nos vamos a 30 años. ¿Qué piensan ustedes? Depende para quién es. Si es una persona joven en la que lo que queremos es recomendar estilos de vida saludable y que es más para prevención a largo plazo, la de 30 años es una buena opción. Pero en pacientes que, como los que vemos normalmente en nuestros consultorios, en donde ya tienen algunos factores de riesgo y donde hay que tomar decisiones a más corto plazo, hay que seguir usando la de 10. Es decir, depende de a qué paciente le vamos a aplicar esa evaluación de riesgo cardiovascular. Y la guía la es muy clara en eso y le dice que en pacientes mayores de 40 años utilice el cálculo a 10 años y en pacientes menores de 40 años utilice un cálculo en tiempo de vida o por lo menos a 30 años. Entonces, si usted tiene un paciente joven, pues no puede calcularle a 10 años, entonces le calcula en tiempo de vida. Eso, por supuesto, no está evaluado plenamente en nuestra población, pero sabemos que la escala de la AHA, digamos, se comportó bien en la muestra que fue validada, entonces, pues no habría razón para considerar que no se va a utilizar, pero esos datos, digamos, no están hechos, medidos exactamente en nuestro... Y no van a estar con seguimiento a 30 años, no los vamos a tener. Sí, muy difícil, muy difícil.
Bueno, una pregunta que nos hacen de atención primaria. ¿Cuál podemos utilizar hoy? O sea, si mañana me toca un paciente en mi consultorio y tengo que estimar riesgo cardiovascular, ¿cuál sería su recomendación y la razón? Carlos. Yo diría AJA, obviamente, porque por todo lo que les mostraba las justificaciones de las guías de práctica clínica, por lo fácil que es utilizar este score y porque los datos sugieren que el comportamiento es muy bueno y lo probamos en dos subgrupos de pacientes con un perfil de riesgo muy distinto. Entonces yo diría que AJA puede ser una opción buena eh, para calcular el riesgo. Conflictos de... Yo no voy a estar en desacuerdo con él tampoco. Realmente, con los datos que nos está presentando, AJA es una muy buena opción. Ahí hay algunas limitaciones en el estudio que no mencionamos, por lo cual creo que todavía la pregunta está viva, pero si me pusieran a escoger hoy una, obligado con los datos que hay, probablemente mi recomendación sería la misma. Pero hay dos cosas que me llamaron la atención dentro del estudio. Uno, el cálculo del tamaño de muestra. El tamaño de muestra, como se recomienda actualmente para los modelos de predicción, debería tener 10 eventos, ¿sí? Perdón, 100 eventos en total, y en este caso solamente tenemos 40, incluso en la evaluación de Framingham teníamos más, tenemos 61. O sea, realmente el número de eventos es muy bajita, y si ustedes se dieron cuenta también cuando nos mostraba Carlos la calibración, si bien el punto central estaba muy sobre la línea, los intervalos de confianza eran monstruosos, ¿sí? Entonces, esos intervalos de confianza grandotes hacen que realmente la recomendación que nos dio al final de que se requieren estudios de mayor tamaño siga estando viva. Es decir, si la guía de dislipidemia hubiera sido de este año, hubiéramos estado mucho más engüesados, pero probablemente la conclusión al final hubiera sido esa. Usar AJA, pero reconociendo las limitaciones que tienen, aprovechando que la gente la conoce, la sabe usar y puede usar la calculadora. Pero creo que la idea de considerar GloboRIS también, que tiene datos colombianos, puede ser interesante. Incluso le hago una invitación a Carlos. Uno podría aprovechar los datos que él tiene para validar la escala de GloboRIS y mirar cuál de los dos está más cerca, a ver si la respuesta puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Y adicionalmente calcular el índice neto de reclasificación, que lo que nos dice es que tantos pacientes moverían de una escala a la otra, porque es probable que la respuesta sea cualquiera de las dos, o que incluso pueda por el tamaño de muestra dar unos intervalos de confianza más cercanos a la escala de GloboRIS Latinoamérica. Pero si me preguntan ahorita con lo que está publicado y con los datos que están hechos, yo recomendaría también AJA, pero sí me gustaría mucho y invito a Carlos a que lo haga, o lo hagamos si así lo quiere y lo considera adecuadamente, que consideremos también hacer la escala de GloboRIS Latinoamérica para la validación que él tiene los datos que lo permite hacer y que permite hacer la comparación entre las dos. Sí, gracias, doctor. Solo una cosita que yo quería decir es lo de los intervalos de confianza. A nosotros también nos llamó mucho la atención y cuando sometimos el paper también, y luego caímos en cuenta de un detalle un poco absurdo y es la escala que tiene la gráfica. Si les muestro un segundo, nosotros hicimos esta escala en múltiplos de 2, lo cual hace que los intervalos de confianza sean muy grandes, mientras que las otras figuras que tenemos, por ejemplo, la de Framingham previamente hecho, que lo tengo por acá, los múltiplos son de 5, entonces claro, el comportamiento es un poquito distinto. Entonces eso fue una cosa que nos dimos cuenta después y que nos hubiera gustado corregir. Miren, por ejemplo, acá están múltiplos de 5, entonces claro, eso hace que los intervalos de confianza también sean un poquito más grandes, pero sí, esa fue una observación que también se revisó con los editores de la publicación. Ok, bueno, qué buenas respuestas. Acá en las preguntas que nos hacen, nos preguntan sobre etnias diferentes, ciudades diferentes, indígenas, afrocolombianos. La respuesta es que en este momento no, pero les voy a adelantar un chisme. Estamos desarrollando un trabajo con la cohorte de PURE que incluyó diferentes departamentos, diferentes ciudades, diferentes perfiles, que tiene pues un número que multiplica por 7 el tamaño de muestra que han mostrado Carlos y Oscar, y tiene más de 400 eventos. Entonces, yo creo que el próximo año ya tendremos resultados y es posiblemente nos dará un poco más de información, va a ser una muestra más representativa que posiblemente nos va a permitir generalizar un poco los resultados que tenemos. Así que para todas las personas que nos han preguntado eso, pues ahí estamos haciendo el trabajo. Yo quisiera, sí, solo adelante, Carlos. decir una cosa, perdón, es que obviamente tenemos 1.000.000 de preguntas y sería buenísimo poder responder todas. Solo para la doctora Dora Inés,
Ya estamos trabajando en publicar diferenciado por sexo. Eso queríamos hacerlo en un artículo aparte para discutirlo específicamente. No lo pusimos acá porque primero queríamos mostrar como el consolidado global de la escala en las dos cortes, pero en la siguiente publicación es mirar las divergencias que pudo haber por sexo. No son muy distintos, pero es lo siguiente que queremos hacer. Y sobre el uso de otros biomarcadores para calcular el riesgo por AJA, cuando uno se mete a revisar cómo desarrollaron el score de la AJA, que es un documento de Word, ellos dicen que ellos hicieron un modelo de regresión backward y forward donde ellos iban o metiendo o quitando variables, y el punto es que ellos vieron que agregar el calcio score o agregar la PCR o agregar ese tipo de variables no aumentaba el rendimiento diagnóstico de la escala. Entonces, por eso decidieron dejar la escala sin esas variables. Hoy, lo que yo creo que hay que hacer en ese caso es, si usted tiene un paciente que usted le calcula el riesgo, que es el primer paso, y el riesgo del paciente no le dan una categoría de alto riesgo y usted considera, digamos, quiere llenarse de razones, utilice estos modificadores de riesgo del paciente para poder definir, por ejemplo, el inicio de una estatina. Era solo eso, Ángel, porque me parecía súper importante no dejarlo sobre el tintero. Bueno, ahora una precisión clínica. Y es una pregunta para los dos. Esta contesta primero Oscar y luego Carlos. Nos están mostrando Framingham, luego nos muestran ACCBD, pero cuando hablamos de riesgo cardiovascular nos venden a los europeos con su tabla. ¿Cómo concatenar, cómo unir la información Framingham, ACCBD y las europeas? Porque las europeas en los cuadritos dice score de tanto. ¿Cómo hacerlo en la práctica clínica? Versión de los expertos que han jugado con todos los números, han devuelto esos score. ¿Cómo pasarlo a la práctica clínica? Porque claro, Carlos nos presenta ACCBD y la respuesta ahorita. Ok, pero las recomendaciones que utilizamos en evaluación de riesgo cardiovascular y de metas de colesterol que hemos discutido en otros webinars es de los europeos. Y los europeos utilizan otra estrategia totalmente diferente. Así que Oscar y luego Carlos. Ok. No presenté los datos, pero también tenemos unos datos en qué tan concordantes son los resultados de Framingham, ACCBD o SCORE. Y las respuestas también hay más o menos un 20% de discordancia entre unos y otros. Es decir, no se puede usar cualquiera de los anteriores, ¿sí? En ese orden de ideas, yo personalmente sí preferiría usar alguna de las que está validada. ACCBD me parece una muy buena opción. Ya con respecto a las recomendaciones que hace, también depende de si te estamos buscando un número o si, como recomendamos en las guías colombianas y en las guías americanas, es bajar lo más que se puede bajar el paciente, porque entre más baja hay más beneficio clínico. Y yo personalmente creo que no pelean las dos cosas. Es decir, normalmente cuando uno coloca una estatina de alta potencia que logra bajar más del 50%, uno dice, no, yo la quiero bajar solo hasta 70, ya no le bajar a 60 o a 55. Sabemos que un mayor beneficio clínico puede darse si se baja de una manera adicional. Así que personalmente creo que la recomendación sería baje lo más que pueda, ¿sí? No necesariamente perseguir un número como recomienda las guías europeas, pero sí no usar la escala de score porque es distinta y no tenemos validaciones en contra. Sí, yo agregaría eso, doctor, que no saltemos de escala a escala, porque es que, como decía el doctor Muñoz, las variables independientes son distintas, pero el desenlace que predicen es distinto. Entonces, por ejemplo, una pregunta frecuente con los residentes es, ¿por qué los gringos ponen 20% como paciente de alto riesgo y en Europa es 10%? Sencillo, porque AJA predice infarto fatal, no fatal, ACV fatal, no fatal, mientras que el score son desenlaces fatales, o sea, eventos cardiovasculares que lleven a muerte. Entonces, eventos que lleven a muerte con un 10% es un riesgo alto, mientras que 20% de eventos fatales y no fatales, pues digamos que deja un margen un poco más amplio. Entonces, yo recomiendo no saltarnos de un score a otro score, de una escala a otra escala, porque eso no es preciso en la práctica clínica, y lo que uno debe hacer es saber qué datos disponemos localmente y usarlos y adaptar un poco las metas y las guías y las recomendaciones al perfil de riesgo clínico de un paciente, ¿cierto? Todos sabemos que debemos ser estrictos en el control de los lípidos y debemos ser exigentes, y eso, digamos, arroja pues mejores resultados para los pacientes. Últimas dos preguntas, ya nos pasamos del tiempo, hay una cantidad, me están llegando, todas las he recibido, pero por tiempo no puedo darlas todas. Esta pregunta, 10 segundos, ¿qué hacemos con población negra, afroamericanos en Colombia? Hay discusión en el chat de que verdaderamente, digamos que esto está validado para esta población, tenemos una gran cantidad de esta
población en Colombia, así que la respuesta es, sabemos que 1, 2%, 2.5 no es representativo. ¿Qué hacemos con esta población? Carlos, 10 segundos. No está validado el estudio hasta que no haya datos propios en esa población. Yo recomiendo usar lo que está validado, es decir, yo quisiera tener un Ferrari, no lo tengo y me toca conformarme con lo que tengo. Entonces, en raza afrocolombiana, lastimosamente no está validado. Hay que hacer el trabajo. Yo creo que esto muestra que hay que hacerlo, pero al día de hoy, en ausencia de datos, tal vez sea mejor usar algo que esté validado en mestizos, como somos la mayoría de las personas de este país, que lo que teníamos de datos de otras razas. De Oscar. acuerdo a las respuestas, no sé, pero sí es muy probable que ellos tengan una carga de enfermedad diferente, más parecida a los países de las Antillas. Así que hace falta sin ninguna duda la información y tenemos que hacer el estudio. Por ahora puede ser utilizar la mejor disponible que tengamos, pero con una probabilidad altísima de que estemos hablando carreta. Okay. Correcto. Bueno, última pregunta para hacer el cierre. Muchas personas, y hay hemodinamistas inquietos en las que están escribiendo por varios medios, dicen que ellos utilizan el score o la evaluación de una medida de riesgo cardiovascular para tomar decisiones, pero en el caso que no sea concluyente, el calcio score les da la razón a ellos. ¿Ustedes cómo ven el calcio score metido en estas ecuaciones? ¿Cuál sería la utilidad del calcio score y cómo lo incluimos? Si es que hay inclusión, yo al final voy a dar mi opinión personal del calcio score. ¿Cómo lo metemos en lo que hemos hablado hasta el día de hoy? Carlos. Ok. Bueno, el calcio score es una herramienta que ha mostrado en distintos estudios que tiene una utilidad grande. Yo lo que diría es, puede ser un poco irresponsable que usemos calcio score a diestra y siniestra. Yo creo que lo que estamos es perfilando el riesgo de un paciente, entonces yo calculo el riesgo cardiovascular, lo que yo hago personalmente es miro si ya clínicamente tiene otros factores, artritis, VIH, síndrome metabólico, historia familiar, alteraciones en el índice tobillo-brazo, LPA, ApoB, miro otras cosas que me ayuden a refinar ese cálculo del riesgo. Y si con esas yo sigo pensando que el paciente tiene un perfil de riesgo más alto que el que me muestra la escala, y si ya analicé esas variables, el calcio score ahí lo uso, que es más un tema de disponibilidad y costo y demás, es una excelente herramienta, pero finalmente me pego primero de otras variables, aunque el calcio score tiene estudios muy sólidos que avalan su uso. Realmente la recomendación es parecida. El calcio score, cuando lo evaluaron para incluirlo en cualquiera de los demás modelos de riesgo, no mejoró de forma significativa la capacidad de discriminación de estas escalas. Es decir, sería un costo muy alto para un beneficio que si existe sería marginal y que probablemente no exista. Sin embargo, le permite a uno desempatar en los pacientes en donde uno queda en un riesgo intermedio. Mencionaban que entre 5 y 7.5 y dependiendo del sistema de salud, es de esos pacientes en los que uno podría aumentar o bajar el riesgo y es ahí donde sirven no solo el calcio score, sino muchas de las otras que mencionaste ahorita, polipoproteínas, PCR, antecedentes familiares, etc. Yo creo que el calcio score, yo soy de los que pelean el calcio score. Creo que hay muchos elementos que tenemos antes de utilizar un calcio score. Hay elementos clínicos, hay elementos de antecedentes. Si usted vive en Colombia y tiene algunos de los factores de riesgo sociales, que los tendríamos todos, ya con eso es un potenciador y ya tendría que recibir estatina en prevención primaria en principio. Y si lo hace 30 años utilizando modelos que han sido desarrollados, hay beneficio de tomar estatina. Así que si la discusión es para tomar estatina, la respuesta es el calcio score. Creo que sobraría, es muy costoso para nosotros y creo que retarda una decisión que se puede tomar de una forma más simple. Con esto, quiero agradecerles. Lamento no poder responder y poner, digamos, a nuestros expertos a escribir y a hablar de toda esta ciencia, porque no podemos. Sí, Carlos, dime. Hay que hacer un congreso, Ángel, de esto para resolver todas esas dudas y discutir. Sí, yo creo sin tomar el pelo que hay mucha información nueva, Ángel, y vale la pena actualizarla. Especialmente el último año hemos tenido información muy interesante y el debate que teníamos hace un tiempo que si Framingham o Pure, creo que ahorita va a cambiar. Entonces, ya Carlos me estaba chiviando, vamos a hacer un congreso de esto con el grupo de lípidos. Oscar va a estar invitado, vamos a hablar de riesgo cardiovascular, cosas nuevas que vienen como LPA, cómo manejar la LPA. Así que, bueno, todos estarán invitados. A Carlos y a Oscar, muchísimas gracias, no solo por su tiempo,
sino por el esfuerzo que hay detrás de desarrollar estos dos papers, que es lo que tenemos realmente en Colombia. ¿Verdad? Se lo agradezco en nombre de los que nos dedicamos a la salud cardiovascular. Y es un bonito ejemplo de cómo un estudio ayuda a otro estudio y así vamos construyendo nuestra propia. Con esto, creo que nos toca despedirnos, muchachos. Hasta una próxima ocasión. Y para los que nos están viendo de otros países, Latinoamérica, Bolivia, Chile, Argentina, que vi que nos escribían, un saludo especial y pues nos toca cerrar. Así que Oscar, Carlos, muchas gracias y nos viendo en otra ocasión. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao, Carlos, Chao. hablamos luego. Que estés bien. Chao, doctor, un gusto enorme. Hasta luego. Lo mismo, que estés bien.